La obra historiográfica de Rufino Blanco Fombona. Reseña biográfica. Actividad política y diplomática. Labor periodística y editorial. Su obra literaria. Su obra historiográfica. Bibliografía. Reseña biográfica. Rufino Blanco Fombona nace en la ciudad de Caracas el 17 de junio de 1874. Durante el periodo histórico venezolano conocido como el guzmancismo transcurrirá su infancia y la primera parte de su juventud. Fueron sus padres Rufino Blanco Toro e Isabel Fombona Palacio, apellidos que recuerdan a los primeros conquistadores españoles y el esplendor de los criollos americanos en la colonia tardía y en la gesta independentista. Su familia estará vinculada a la vida cultural y literaria de Venezuela. Rufino Blanco Fombona en una oportunidad proclamaría con orgullo que en su familia había habido próceres de la independencia y conquistadores españoles. Él era familia del libertador Simón Bolívar por línea materna. Parte de su infancia la pasaría en La Victoria, estado Aragua. Realizará sus estudios elementales y medios en los prestigiosos colegios Santa María y San Agustín en la ciudad de Caracas. Graduándose de bachiller a los 15 años se ingresa a la Universidad Central de Venezuela para estudiar Derecho y Filosofía, pero abandonará su naciente carrera universitaria para ingresar en la Academia Militar 1891 a los 17 años, pero también abandonará la Casa de los Sueños Azules. Al año siguiente estará participando en la Revolución Legalista, marzo-octubre de 1892, liderada por el caudillo Joaquín Crespo, 1841 a 1898. Esta revolución de las tantas producidas en Venezuela, con 7 meses de duración, será una de las más sangrientas del siglo XIX. El motivo fue que el presidente Raimundo Andueza Palacio, 1846 a 1900, intentara reelegirse. Él, como muchos, olvidaron que Venezuela es como un cuero seco, por algún lado se levanta. A partir de este hecho histórico, Rufino Blanco Fombona comenzará una vida agitada y productiva intelectualmente, viajará a los Estados Unidos, Europa y varios países latinoamericanos. La vida de Blanco Fombona tanto en Venezuela como en el exterior se enriquece con su pintoresco, y no siempre fidedigno anecdotario, con duelos y aventuras galantes. En el año de 1898 estará preso por batirse a duelo por unas expresiones políticas, expresadas por él. En 1900 se enfrentará al jefe político y militar de Maracaibo dando muerte a un coronel. Siendo gobernador del antiguo territorio federal Amazonas, se enfrentó a tiros con los contrabandistas del caucho. Otro hecho trágico sucedió en el año de 1917. Su joven esposa, que había sido su novia en Caracas antes del destierro, y con la que se había casado en Madrid el año anterior, descubre que hay en la vida de su esposo otra relación amorosa, estable y ya antigua, tomando la trágica decisión de suicidarse. En Venezuela se le ha dado más importancia a la cotidianidad y las anécdotas de nuestro personaje que a su fecunda y monumental obra intelectual. Ejemplo de ello lo tenemos en Aunque Blanco Fombona es el autor venezolano más traducido a idiomas, francés, inglés, italiano, alemán y ruso, para la mayoría de los venezolanos es un desconocido. Este maestro de la Gran Logia Masónica, habiéndose trasladado a Buenos Aires para vigilar las reediciones de sus obras, un ataque al corazón le produjo la muerte un 16 de octubre de 1944, a los 70 años de edad. Sus restos fueron repatriados y enterrados en el Cementerio General del Sur, el 8 de diciembre de 1944 y trasladado al Panteón Nacional el 23 de junio de 1975. A los 101 años de su nacimiento y del decreto de Guzmán Blanco que convierte a la Iglesia de la Santísima Trinidad de Caracas en Panteón Nacional, el 24 de marzo de 1874. Cuando tratamos de hacer una síntesis de los calificativos acerca de la personalidad de Rufino Blanco Fombona, dados por sus biógrafos entre ellos, Miguel Ángel Aloy, Aura Barradas de Tobar, Rafael Ramón Castellanos, Rafael Ángel Rivas, Francisco Carmona N. y otros. Lo retratan con frecuencia con un carácter severo, su hombría a veces alevosa y despiadada, su temperamento explosivo, su inconformidad con la suerte de muchos semejantes y hasta su antiimperialismo y su lucha contra las dictaduras y las tiranías. Pero, también se dice de él,
extraordinario poeta, ensayista de fuste, historiador notable, afortunado cuentista, paradigma de la investigación social y política. Si hacemos una apretada síntesis de su obra se tiene 6 volúmenes de poesía, 4 de cuentos, 6 novelas firmadas y 5 anónimas, estudios sobre crítica literaria 7 obras, crítica literaria, artículos periodísticos y revistas 20, crítica literaria, prólogos 16. En lo que respecta a trabajos históricos, 16 de labor propia, 10 con prólogos como editor, 74 obras editadas y anotadas, 4 panfletos, autobiografía entre libros y fragmentos 8, traducciones de sus obras, novelas y artículos 11. Obras ajenas traducidas 2, estudios sobre Blanco Fombona 86 y obras publicadas por el 230. Todos estos textos mencionados dan un total de 504, demostrando lo monumental de su labor intelectual. Actividad política y diplomática. El 7 de octubre de 1892, triunfa la Revolución Legalista y Joaquín Crespo asume la presidencia en calidad de jefe de Estado de facto. Fue nombrado Rufino Blanco Fombona, cónsul en Filadelfia, quizás como recompensa por haber formado parte del bando vencedor. Viaja a Estados Unidos, lo que le permite completar su formación lejos de la constante agitación política de Venezuela entre 1893 y 1894. El 28 de febrero de 1894 Crespo asume la presidencia para el periodo 1894 a 1898. Fue agregado de la legación de Venezuela en Holanda entre 1896 y 1897. Y cónsul de la República Dominicana en Boston 1898 a 1899. El 20 de febrero de 1898, el general Ignacio Andrade es electo presidente constitucional para el periodo 1898-1902, alegando fraude se alza el Mocho Hernández. Andrade asume el 28 de febrero y el 12 de junio finaliza el alzamiento del Mocho. El 23 de mayo de 1899, estalla la Revolución Liberal Restauradora, dirigida por Cipriano Castro. El 23 de octubre, triunfa la revolución y el presidente Andrade abandona el país. Asume la presidencia de facto el general Castro. Rufino Blanco Fombona, de regreso al país, el nuevo hombre fuerte de Venezuela lo nombró secretario general del Estado Zulia 1900. Graves desavenencias con el jefe civil y militar del Estado, su superior inmediato, culminan en un enfrentamiento con el coronel que acude a apresarlo, la muerte de este en el lance, y la detención de Blanco Fombona durante unos meses en la cárcel. Para el año de 1901, vuelve a Holanda con el nombramiento de cónsul en Ámsterdam. Hasta 1904 reside en Europa. Viaja por Alemania, Polonia, Rusia, Italia, Inglaterra y varias veces por España, pero la mayor parte del tiempo lo pasa en París. De regreso a Venezuela recibe el nombramiento en 1905 de gobernador del Territorio Federal Amazonas, hoy Estado Amazonas. La lucha que emprende inmediatamente en aquella región selvática contra los monopolistas y a los contrabandistas de caucho y zarrapia y en defensa de los indígenas termina sangrientamente. Después de romper el cerco tendido por sus adversarios y enemigos, algunos de los cuales caen heridos o muertos en la refriega, huye a Ciudad Bolívar, en donde las autoridades locales, cómplices, según él, de los males había querido extirpar, lo encarcelan. Preso, y obsesionado por la idea de que se han propuesto asesinarlo. A los pocos meses lo trasladan a Caracas, y a comienzos de 1906 es puesto en libertad. Descontento con la corrupción existente y a las intrigas que socavan el país en la etapa final de la dictadura del general Cipriano Castro, y decepcionado tal vez por la falta de apoyo gubernamental a su actuación. En el Territorio Federal Amazonas, hoy Estado Amazonas, se marcha de nuevo a Europa en 1908. Retornará al país, a tiempo para participar, en los últimos días, en el derrocamiento de la dictadura del general Cipriano Castro y de asistir con cierto recelo a la toma del poder por el general Juan Vicente Gómez, quien inaugurará o continuará una dictadura, pero esta será de 27 años. Blanco Fombona no aceptará el ofrecimiento que le hace el nuevo dictador, probablemente con el propósito de alejarlo del país,
de un cargo diplomático en el exterior. A comienzos de 1909, siendo secretario de la Cámara de Diputados, dirige al general Gómez una carta de protesta por considerar que se había violado la soberanía nacional cuando se solicitó, mientras se desarrollaba el golpe de Estado que lo había llevado al poder, la presencia de barcos de guerra estadounidenses frente a las costas venezolanas. Lo encarcelan, en la Rotunda, y transcurridos unos meses, ya en 1910, lo embarcan con destino a Europa. Tiene entonces 35 años, y comienza un largo exilio de 27 años. Desde su llegada a Europa 1910 hasta 1914, vivirá en París, de donde con frecuencia se desplaza a otros países, principalmente Holanda y España. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se establece en Madrid, donde vivirá, sin dejar de mantener estrecha relación con Francia, hasta que, muerto el dictador Gómez, puede regresar a Venezuela en 1936. Durante su exilio no olvidará la situación política venezolana y luchará contra la dictadura con ahínco y pasión, así como también abogará por la unidad y la solidaridad de los pueblos hispanoamericanos. Ya para él, al igual que Bolívar, la patria es América, pero la América que habla español, porque hay más lazos de unión que de separación, como diría el poeta Aquiles Nazoa, entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Mantuvo durante toda su vida una lucha contra todos los imperialismos que amenazaban a los pueblos latinoamericanos, en la defensa de su unidad, de su cultura y en particular de su literatura, propias, enraizadas en y nutridas de su propia realidad y de su lengua común, proponiendo la vigencia del pensamiento político de Simón Bolívar. Pero, para él ese imperialismo que amenazaba a nuestros pueblos estaba representado por los Estados Unidos y como una paradoja del destino, en donde existe el fondo más copioso de la obra de Rufino Blanco Fombona, más que en Madrid y Caracas, se encuentra en las bibliotecas de Estados Unidos, como por ejemplo, Biblioteca del Congreso, Washington, en la Biblioteca de la Universidad de Columbia, Nueva York, Biblioteca de la Calle 42 y Quinta Avenida, Nueva York, Biblioteca del Instituto Hispánico de Nueva York y en Biblioteca del Colegio Femenino Barnard, Nueva York. En 1912, escribe el libelo antigomesista Judas Capitolino, el cual es una réplica a los ataques calumniosos en su contra promovidos, según él, por el dictador Juan Vicente Gómez, y testimonio de su recrecido odio a este. Dentro de la atmósfera de fervor hispanoamericanistas, venezolanista y bolivariana, suscitada por la celebración del primer centenario de la Declaración de la Independencia venezolana, publica en 1911, La evolución política y social de Hispanoamérica, texto en el que reúne dos conferencias pronunciadas en Madrid, en las que afirma la unidad espiritual de los países hispanoamericanos, la revelación de la misma en su literatura, el grave peligro en que está por la hegemonía de unos países sobre otros, derivada de la desigual distribución de la población y los recursos. Su visión satírica se hace especialmente virulenta en los textos que, directa o indirectamente, se refieren al dictador general Juan Vicente Gómez y su entorno. El odio acumulado por Rufino Blanco Fombona desde la toma del poder por el amo de Venezuela se vuelca en su obra La Máscara Heroica, publicada en 1923, un nuevo libelo político subtitulado Escenas de una barbarocracia. Su publicación en la capital española suscita la protesta oficial del gobierno dictatorial venezolano, la persecución del libro por las autoridades españolas, y las manifestaciones de solidaridad con el escritor de muchos intelectuales españoles ideológicamente afines al autor. Su oposición al dictador Juan Vicente Gómez alcanza su punto crítico en 1929, cuando participa activamente en la expedición armada, preparada en Europa y dirigida por el general Román Delgado Chalbaud, que habría de ser el más importante movimiento insurreccional contra el régimen del dictador. A principios de ese año, se fundó en París el Partido de Liberación Nacional, cuya Junta Directiva Suprema de Gobierno estuvo integrada por Santos Dominici, presidente, Alberto Smith, vicepresidente, Rufino Blanco Fombona, secretario, Pedro José Hugo Delgado, tesorero, José Rafael Pocaterra, Néstor Luis Pérez, Manuel Flores Cabrera, Pedro Elías Aristeguieta Rojas y Atilano Carnevali, vocales. Constituiría el nuevo gobierno provisional de Venezuela. Con la ayuda de consorcios europeos y venezolanos residentes en el viejo continente, entre ellos el magnate petrolero Antonio Aranguren.
Delgado Chalbaud fletó y armó un viejo buque de 1.200 toneladas de la Armada alemana el Foch, el cual había participado en el bloqueo de las costas venezolanas de 1902 a 1903 durante la dictadura de Cipriano Castro. La expedición resultaría un rotundo fracaso, resultado muerto Delgado Chalbaud en tierras orientales. La sátira contra el general Gómez y contra el clima de terror, corrupción, egoísmo, ambición, astucia, hipocresía, oportunismo, etcétera, etcétera, que Blanco Fombona consideraba inherente a la dictadura, se combina, en las novelas La Mitra en la mano, 1927, y La Bella y la Fiera 1931, con la vieja tesis del triunfo de los peores, los más viles, y con lo mostrativo de los estrechísimos nexos entre sexo y poder. Rufino Blanco Fombona ejerció en Europa varios cargos públicos. Fue cónsul del Paraguay en Toulouse entre 1918 y 1925, en Lyon en 1927 y en Lérida, España, entre 1928 y 1932. La proclamación, en España, en 1931, de la Segunda República, 1931 a 1936, lo colma de júbilo. Ha estado inmerso, como un español republicano más, en la efervescencia política que ha precedido y apresurado el fin de la monarquía. Con respaldo del Partido Radical, Liberal y Republicano, es designado gobernador civil de la provincia española de Almería en 1933 y de Navarra entre 1933 y 1934. El 17 de diciembre de 1935 muere el dictador general Juan Vicente Gómez. Venezuela sale de 35 años de dictadura si sumamos los 8 años de Cipriano Castro, quien inaugura el siglo XX, y los 27 de Gómez. Rufino Blanco Fombona vuelve a su patria y dejará atrás, allá en España, una guerra civil, 1936 a 1939, y la inauguración de otra dictadura de 1939 hasta 1975, 36 años, la era del generalísimo Francisco Franco. Con la muerte de Gómez se inicia en Venezuela una transición hacia la democracia de la mano de Eleazar López Contreras. En febrero de 1936, con 62 años a cuestas, al cabo de más de un cuarto de siglo de exilio político, regresa Blanco Fombona y ya es hora que salga del exilio cultural e intelectual en el cual lo hemos tenido. Pero la Venezuela que encuentra esta en otra atmósfera política, están haciendo nuevos partidos políticos, se produce un enfrentamiento con la joven intelectualidad, él con un pensamiento muy firme en el liberalismo y marcado antimarxismo, y los jóvenes que han comenzado a sobresalir en la vida política y cultural del país, marxistas en su mayoría, o simpatizantes del marxismo. Pero a nivel gubernamental y el académico tradicional, sí le dan un buen recibimiento. Será elegido miembro de la Academia Nacional de la Historia, fundada el 28 de octubre de 1888 por el presidente Dr. Juan Pablo Rojas Paul. Fue designado presidente del Estado Miranda, 1936-1937. Posteriormente enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Uruguay de 1939 a 1941, retornando al país, a consecuencia de una antigua dolencia cardíaca. Labor periodística y editorial. Se inicia en El Cojo Ilustrado 1892 y Casmápelis 1894. Ejercerá el periodismo en Santo Domingo por breve tiempo en 1898. En su estadía europea 1901 a 1904, será colaborador en algunas revistas literarias. Fue columnista de importantes diarios españoles, entre ellos La Voz y El Sol. En 1908, publicará en Europa una recopilación de artículos, aparecidos en revistas venezolanas, españolas y francesas. En el año de 1915, funda la Editorial América, mediante la cual, durante casi 2 décadas, realiza una importante labor difusora de la historia, la literatura y el pensamiento panamericanos. Con más de 600 títulos publicados. En una conferencia dictada en la ciudad española de Barcelona, por invitación de la Cámara Oficial del Libro, dijo Rufino Blanco Fombona: advertí, apenas llegué a España en 1914, que en España había un filón por explotar con el libro de América. Y me convertí en editor. He publicado, solo de libros americanos,
cientos de volúmenes de 1915 a la fecha. En 1930, publica Motivos y Letras de España, recopilaciones de ensayos y artículos muchos publicados con anterioridad en revistas o periódicos, hispanoamericanos o españoles, y de breves notas o notículas extraídas de su diario, sobre una gran variedad de temas, principalmente literarios. Rufino Blanco Fombona fue ante todo un literato y quien funda en el siglo XX el ensayo como género periodístico en prosa por obra, de una definición inorgánica que justifica casi todos sus artículos. A esta nueva generación la llamó notícula, término desconocido en español e italiano, voz latina que los franceses, con mejor acuerdo que italianos y españoles, han adoptado, notule. Nota, según la Real Academia de la Lengua Española 1992, 2/diagonal reparo que se hace a un libro o escrito, que por lo regular se suele poner en los márgenes 3/diagonal advertencia, explicación, comentario o noticia de cualquier clase que en impresos o manuscritos va fuera del texto. Pero Blanco Fombona decide crear el término notícula. Tales opiniones están contenidas en su libro La lámpara de Aladino 1915. Realizó una singular actividad editorial con la publicación de colecciones como la Biblioteca América, la Biblioteca Andrés Bello y la Biblioteca Ayacucho. Su obra literaria. En este punto daré una visión muy general, una especie de sinopsis. Primero por lo extenso del tema y segundo no deseo incursionar en un área que no es de mi especialidad o, mejor dicho, no soy especialista de la hermenéutica de Blanco Fombona. Me apoyaré en las obras leídas a través del tiempo y en la bibliografía consultada. Estando Rufino Blanco Fombona en Filadelfia, envía en 1894 el extenso poema Patria a un certamen literario promovido en Venezuela con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, y obtiene el primer premio. 4 años más tarde la revista El Cojo Ilustrado organizó un certamen de cuentos donde resultó ganador el cuento Juanito de Blanco Fombona, y se otorgó una mención de reconocimiento el cuento Flor de la Selva, de Luis Manuel Urbaneja A. Este concurso dio un impulso definitivo al cuento venezolano, pues desde entonces no dejaron de publicarse cuentos en las páginas de esa revista. Otro de sus cuentos más conocidos es El Catire, que se ha mantenido como uno de los cuentos más representativos, por lo que en él se aúna maestría descriptiva y hondo contenido existencial y moral. Pero en líneas generales, sus textos breves aluden invariablemente a los temas de la maldad, la estulticia, la fe o el amor. Siempre con un toque de escepticismo. Rufino Blanco Fombona formará parte de la generación modernista que empieza su destino. Dicha generación en las páginas de dos grandes órganos de la prensa venezolana, El Cojo Ilustrado, semanario de larga y fructífera vida, fundado y dirigido por Jesús María Herrera Irigoyen, 1847-1929, el 1 de enero de 1892 y desapareció el 1 de abril de 1915, y Cosmopolis, magistral revista que se inicia el 1 de mayo de 1894 dirigida y redactada por Pedro César Dominici, 1873. 1954. Pedro Emilio Coll, 1872-1947, y Luis Manuel Urbaneja H. 1873-1937. Con la colaboración de estas revistas y la publicación de su poema Patria en 1895, se inicia su larga y fecunda trayectoria de escritor. A lo largo de su vida escribirá un diario de mi vida, novelas, cuentos, poemas, impresiones de viajes, ensayos entre los que sobresalen los de tema históricos y los de crítica literaria, algunos libelos, y prólogos y notas a numerosos textos de interés para la historia y la cultura hispanoamericana. En toda su obra, estará plateadas sus características más resaltantes del escritor, las que en conjunto configurarán su perfil peculiar dentro del modernismo hispanoamericano. En el aspecto formal, en sus escritos se contraponen espontaneidad y artificio, prosaísmo y lirismo. Y se evidencia la firme voluntad de un estilo muy personal, insumiso a tradiciones, modas, escuelas, academias, reglas, entre otros. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.